Hola a todos. Vamos a empezar a estudiar la Segunda Guerra Mundial. En los videos anteriores veíamos qué pasaba, mejor dicho, en la Primera Guerra Mundial. Pero esta Segunda Guerra Mundial comenzará a partir del año 1939, encontrando una situación en el mundo mucho más compleja de la que se había encontrado, si se quiere, con los inicios de la Primera Guerra Mundial. Como habíamos visto en el video anterior, la Primera Guerra Mundial había traído consecuencias nefastas para la economía, la política y la sociedad del mundo entero. Es decir, la Primera Guerra dejó al mundo en crisis, ¿sí? Y el mundo mismo se las tendría que ver para saber cómo salir. Sobre todo recordemos que si bien la Segunda Guerra Mundial estalla en 1939, 10 años antes, en 1929, había caído, si se quiere, había empezado la Gran Depresión de la economía mundial con la caída de Wall Street, ¿sí? Pero sigamos adelante, porque la crisis del 29 en Estados Unidos, crisis del 29 en Estados Unidos, fue solo una de las causas para que estalle esta Segunda Guerra Mundial. A esto también hay que sumarle los gobiernos totalitarios, como estamos viendo aquí, de manos de Hitler en Alemania. Gobiernos totalitarios. Y recordemos que teníamos a Benito Mussolini en Italia. ¿Qué pasaba? Estos gobiernos totalitarios, que como decíamos se dieron en Alemania, Italia y España, habían traído para aquellos países una situación, si se quiere, de inseguridad y de tristeza total. Se había producido la matanza de millones de personas perseguidos con estas ideas propias del racismo que propagaba el régimen nacionalsocialista. Y también este señor que vemos aquí, ni más ni menos que Hitler, tenía ansias expansionistas. Por ende, el señor quería salir a la conquista de toda Europa. ¿Qué van a hacer? Hitler va a salir a tratar de conquistar Polonia. Es decir, en el año 1939, la Segunda Guerra Mundial estalla cuando Alemania invade Polonia. Alemania invade Polonia. Y es ahí donde Inglaterra, Francia y luego la Unión Soviética decidieron atacar a Hitler. Dijeron, con usted no más, dándose comienzo a la Segunda Guerra. Entonces, vamos a volver a esclarecer que esta Segunda Guerra va a comenzar, si se quiere, con esta invasión de Alemania sobre Polonia y con la reacción de las demás potencias europeas contra esto. Pero pasemos directamente a nuestra siguiente pantalla para comentarles a ustedes que, como pasaba en la Primera Guerra, en esta Segunda Guerra se van a formar también dos bloques que se van a enfrentar. El primer bloque lo van a formar Alemania, Italia y también Japón. Alemania, Italia y Japón formaban entonces el primer bloque. Y el segundo bloque estaría formado por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Muy bien, aquí tenemos entonces los bandos enfrentados. Como decíamos, Francia e Inglaterra y también la Unión Soviética le darían, o si sería, le declararían, mejor dicho, la guerra a Alemania luego de que ésta invadiera Polonia. Y pasemos ya directamente a nuestro mapa para que ustedes se puedan ubicar un poquito. Alemania entonces aquí dice vamos a atacar Polonia.
Y es aquí donde los franceses y también los ingleses, Gran Bretaña, así como también la Unión Soviética, dicen vamos directo nosotros contra Alemania, no permitamos que Hitler siga haciendo de las suyas. En los meses siguientes, dentro de 1939, recordemos año en que estalla la guerra, Alemania no había cesado todavía su vicio expansionista, si se quiere, y decidió invadir Dinamarca, Noruega, aquí donde estamos señalando, Bélgica y Holanda, este sector de aquí, llegando inclusive un año después a ocupar París, es decir, la capital de Francia. Y es en ese mismo año, 1940, en donde se va a producir, o si se quiere, en donde la aviación alemana ataca la capital inglesa, es decir, ataca Londres. Entonces, en 1940 invade París, Alemania invade París y también invade Londres con su potente aviación. Es decir, Hitler no se rendía, se creía un todopoderoso. Ahora bien, Mussolini había mandado sus ejércitos, Mussolini, recordemos, lo tenemos aquí en Italia, el duce, ¿sí? Había mandado sus ejércitos a Grecia y Egipto, pero fue derrotado, no tuvo suerte ni en Grecia, aquí estamos en Egipto y aquí estamos en Grecia. Decíamos, había mandado ejércitos a Grecia y Egipto, pero ahí también fue derrotado. Y en ese momento Hitler le decide prestar ayuda a su amigo Mussolini y envía su tropa a la zona de los Balcanes y al norte de África. Pero estas tropas también van a ser derrotadas en 1942 en la batalla del Alamein. Tampoco tenían suerte. Ahora bien, pasemos ya directamente a nuestra siguiente pantalla, porque les quiero contar que entre 1939 y 1941, Alemania va a conquistar casi toda Europa por medio de las famosas guerras relámpagos. Guerras relámpagos, guerras rápidas para ocupar rápidamente los territorios. Entonces recordemos que en este periodo Alemania ocupa casi toda Europa. No había quien pare al ejército de Hitler. Mientras tanto, la URSS, es decir, la Unión Soviética, va a firmar un tratado de no agresión con Alemania y aprovecha así ese periodo para fortalecer su ejército. Entonces, firma con Alemania un tratado de no agresión. Como decíamos, dicen, vamos a firmar a los alemanes este tratado y seamos vivos, vamos a fortalecer nuestro ejército para volver al ataque. Desde 1941, señores, Japón va a entrar a accionar. Entra Japón en el conflicto nuevamente y va a crecer la rivalidad contra Estados Unidos. Se comienzan a enfrentar. Momento en el cual, en diciembre de este año, de 1941, producto de este enfrentamiento, los japoneses, como decíamos, van a realizar lo que se conoció como el bombardeo de Pearl Harbor. Bombardeo de Pearl Harbor. Ataque directo y totalmente ofensivo a el ejército estadounidense. Sin embargo, un año después, en 1942, los estadounidenses se enfrentarán a los japoneses en la batalla de Midway.
se da entonces la batalla de Midway. ¿Y qué va a pasar en esta batalla de Midway? Los japoneses van a ser derrotados por los estadounidenses. Se vengaron, si se quiere, de lo que les sucedió en Pearl Harbor. La entrada de los norteamericanos a la guerra, les cuento un poquito, va a significar un gran apoyo para los aliados. En ese momento, en Estados Unidos estaba Roosevelt como presidente. Y en el próximo video vamos a conocer qué pasa, qué sigue pasando en nuestra Segunda Guerra. Vamos a hablar de las bombas nucleares y vamos a conocer cómo se produce el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos visto hasta aquí, si se quiere, las consecuencias propias de la Primera Guerra Mundial y también lo que fue los inicios de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1939. Sigan viendo nuestros videos y conozcamos qué pasa con el final de la Segunda Guerra Mundial.